Mucho se está hablando acerca de pedagogía Montessori, pero ¿qué es la pedagogía Montessori y cómo podemos aprovecharnos de sus principios y técnicas para mejorar la educación de nuestras niñas y niños, no solo en una institución educativa, sino también en nuestras propias casas? Para hablar de esto invitamos a la licenciada en Educación Patricia Ojeda, quien también es docente, profesora en Ciencias de la Educación, Filosofía y Psicología. Ella nos va a contestar un montón de preguntas en relación a este tema tan interesante. Quédate hasta el final porque tenemos para sortear entre todos aquellos que den like y hagan un comentario, un tablero Montessori. En el transcurso del video te vamos a comentar cómo se hace uso de esta herramienta educativa. Yo soy Manuel Santamaría, esto es Temas de Familia, un programa que comparte ideas para mejorar la calidad de vida de nuestro grupo familiar. Hola, ¿cómo están? Estamos con nuestra invitada, la licenciada Patricia Ojeda. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo van esos estudios? Sé que continúas estudiando, Patricia. Sí, ya en situación de elaboración de tesis del doctorado en educación. Así que bueno, muy abocada a eso también. Te quiero agradecer la invitación, como siempre. Un placer. Para mí también es un placer y es una alegría poder compartir estos espacios con ustedes, sinceramente. La verdad que nosotros queríamos tenerte en nuestro programa. Patricia había capacitado a más de 200 docentes de los centros de desarrollo infantil de la Dirección de Niñez, así también a docentes de nivel inicial de colegios primarios, y en un tema tan importante como es pedagogía Montessori, algo que se habla mucho, se conoce poco, también se accede muy poco, y queríamos poder democratizar este conocimiento de lo que es la pedagogía Montessori y sobre todas las cosas, cómo podemos utilizar en nuestro grupo familiar estas herramientas tan valiosas que nos dan. Pero bueno, para empezar, yo anoté unas preguntitas y te quería preguntar, bueno, ¿qué es y qué caracteriza a la educación Montessori? Bien, en primer lugar quiero retomar algo que dijiste vos hace un momento y es muy importante. Se habla mucho de pedagogía Montessori y la importancia de democratizar el conocimiento, de democratizar ese saber, que las docentes y en casa, las familias sepan de qué se trata. Se cree que la pedagogía Montessori es una pedagogía de élite solamente dedicada o destinada a colegios privados o a lugares muy exclusivos. Sin embargo, la doctora Montessori inició sus trabajos en un lugar de Italia, con todo en contra, para hacer un lenguaje familiar, con todo en contra, en una situación de extrema necesidad, inclusive con chicos que estaban en un hospital. La pedagogía Montessori es perfectamente aplicable o se puede trabajar en una escuela primaria, en un CDI, en un jardín maternal, en casa. ¿En qué se basa la pedagogía Montessori? Tiene 3 pilares fundamentales. En primer lugar, el respeto al niño, a sus tiempos. En segundo lugar, un ambiente preparado, y obviamente una persona. En la escuela hablamos de guía, hablamos del educador Montessori con la suficiente preparación, que no es que tiene que hacer un doctorado o una maestría, sino que una preparación espiritual, una preparación profesional que le permita entender y comprender los procesos de desarrollo del niño. Tiene que tener mucha capacidad de observación quien trabaje con esto, ¿no? Porque observar al niño, ver, conocer sus tiempos, sus intereses, le va a permitir verdaderamente ser un guía. Totalmente. Y en primer lugar, el docente o el guía, hablemos del guía, tiene que haber hecho un proceso interior de autoconocimiento. Porque sabemos que los niños, desde la pedagogía Montessori, los niños en las primeras etapas de su vida, de 0 a 3, de 0 a 6, mejor dicho, la característica fundamental es que tienen una mente absorbente. Siempre decimos que los chicos se absorben como una esponja, y es así. Lo bueno y lo malo.
que vean en la casa o que vean en la escuela, los niños de 0 a 6 lo absorben. Después más adelante María Montessori hace un desarrollo teórico con respecto a otras características, pero puntualmente a nosotros nos interesa en esta charla, ¿no es cierto?, creo, trabajar esto de 0 a 6 años. ¿Y qué diferencia esta pedagogía de otras? ¿Qué la distingue? Porque realmente yo hace años que vengo escuchando, en todo el mundo despierta mucho interés. Nosotros tuvimos la suerte de contar contigo y traerlo a nuestras instituciones, pero para que los padres, otros docentes, tutores, adultos significativos, conozcan qué la hace especial o diferente del resto. La hace especial en respetar los ritmos del niño, lo que no significa que el adulto preparado permanezca impávido esperando que el niño solo desarrolle algún tipo de actividad o algún tipo de proceso de aprendizaje. ¿Qué hace el adulto? En primer lugar, tiene que tener la capacidad, como vos bien dijiste, de observación, la capacidad de poder preparar un material adecuado. Montessori divide el trabajo en áreas. Seguramente más adelante vamos a profundizar, pero para darte un ejemplo. El regar una planta. Algo tan sencillo. Algo tan sencillo que decimos a veces no. Les crea al niño responsabilidad, autonomía y obviamente el hábito de preocuparse por ejemplo una planta. El amasar, eso es con harina, con agua, con un poco de aceite. Todas esas actividades favorecen el desarrollo, favorecen la autonomía. Bueno, y así un montón de ejemplos de la vida cotidiana. ¿Y en qué se diferencia puntualmente la pedagogía Montessori? Si vos me preguntas a mí, fundamentalmente es respetar el tiempo del niño. Perfecto. No atosigarlo con cantidad de juguetes y de imágenes que muchas veces con la mejor de las intenciones, porque siempre decimos, ¿no es cierto?, que como papás o como mamás no tenemos, los chicos no vienen con el manual abajo el brazo. Entonces lo hacemos con la mejor de las intenciones, pero muchas veces esa cantidad de imágenes no permiten al niño decodificar. Claro. Entonces ve un montón de cosas y las ve, pero no puede establecer un vínculo en el sentido de tratar de trabajar con esas imágenes, pensar sobre esas imágenes, a veces crear historias, porque ven cantidad de cosas y no fijan la atención en nada. Ven mucho, pero no observan nada. Cada actividad cotidiana adecuadamente guiada puede servir para desarrollar aprendizajes en los niños. Adecuadamente guiada por un adulto. Totalmente. Es absolutamente útil. Totalmente. ¿Y a qué llamamos el ambiente Montessori? El ambiente Montessori es el espacio donde el niño, hablemos de la situación de la escuela o del CDI, donde el niño desarrolla sus actividades. Es lo que habitualmente decimos el aula, el salón. Pero debe reunir ciertas características. En primer lugar, debe ser sencillo, debe ser ordenado, ¿Es minimalista o no? En un punto sí, minimalista, porque lo que se busca es no deslumbrar al niño con colores, sino que centre la atención en determinados aspectos. Por eso una característica de los materiales Montessori es que permite el control del error. Más adelante vamos a mirar, por ejemplo, en las letras, cuando trabajan con las letras móviles y tienen que trabajar con el encastre, el mismo niño se va dando cuenta qué letra va en qué lugar y qué otra letra no va en otro lugar. Perfecto. A partir de esa actividad. Bueno, a partir de esto que contás, los espacios de los centros de desarrollo infantil de la Dirección de Niñez fueron sufriendo adaptaciones a partir de las capacitaciones que tuvieron contigo, ¿no? Crearon materiales nuevos con elementos que están a mano. Correcto. Y han reacondicionado sus espacios para poder brindar este tipo de educación. Sí, inclusive las mesas, la distribución de las mesitas, la distribución de los estantes.
Y ahora que recuerdo un equipo de un CDI del interior de la provincia, en el momento de la devolución, cuando ellos me hacían la devolución del curso, me comentaban que pudieron revisar y reformular su sala a partir de lo que fueron leyendo en el curso. Digamos, inclusive poner, sacaron como fotocopias y ponían eso, los girasoles, la noche estrellada, en vez de las siluetas de las caricaturas. Y dice que a los chicos se les despertaba esta conciencia estética. Cualquier cosa que ellos veían, decían, señorita, ¿te acuerdas que vimos en esto? Claro. ¿Y eran imágenes mucho más realistas? Claro, tenía que ver con el arte plenamente, con lo que es el arte. Por ejemplo, los de Van Gogh, inclusive después cuando en plástica trabajaban, imitar los dibujos de Van Gogh. No me acuerdo si eran, no te quiero decir qué lugar era, pero era del interior de la Cruz, no sé si era Mercedes. Sí, el Mercedes. Sí. El Mercedes era. Totalmente. Estábamos hablando de materiales y mira, te muestro este material. Ah, qué lindo. Bueno, vos lo conocés muy bien, es un tablero... Claro, un panel Montessori. Panel Montessori. Este panel Montessori, les quiero comentar a los que están observándonos, nos donó detalles, Un Mundo de Diseños. Es una juguetería que realiza este tipo de materiales y nos donaron para que podamos sortear entre aquellos que están viendo este video, aquellos que pongan like y que lo comenten. Entre ellos vamos a poder sortear esto, así que le agradecemos mucho a Débora Pérez Gago, quien nos donó. Dijo, le había comentado que te íbamos a tener como invitada, cuál era el tema, y dijo, bueno, perfecto. Yo quiero donarles un panel Montessori buenísimo. Para que lo puedan sortear entre los que comenten y pongan like al video. O sea que, bueno, ahora en otro momento nos vas a explicar cómo se trabaja con este panel, de manera tal que quien lo gane sepa cómo puede utilizarlo. Trabajarlo. ¿Te gusta el lugar donde estamos? Es un lugar muy hermoso, muy cálido. Inclusive veo detalles también que tienen que ver con la naturaleza. ¿Viste? Muy lindo. Estamos en el CDI Mamá Margarita. El CDI Mamá Margarita, que está en Catamarca, entre Bolívar y Belgrano, aquí en la capital de la provincia de Corrientes, nos prestó este espacio, acondicionó este lugar hermoso para poder realizar esta entrevista, y vamos a hacer un pequeño corte para que la gente pueda conocer nuestro CDI, y ya volvemos para que nos puedas comentar, nos puedas mostrar los materiales que se trabaja en Montessori y cómo hacer uso de ellos. Y ver qué sentido tiene cada uno de los objetos del panel. Exactamente, para qué está cada una de estas cuestiones. Perfecto. Que uno lo vea así, y bueno, todo tiene una razón de ser. Perfecto. Volvemos enseguida. Me llamo Gladys Navarro, soy vicedirectora del CDI Mamá Margarita, institución ubicada por la calle Catamarca 1260, frente a la Plaza Torrem. Contamos con una población de 220 niños distribuidos en 2 turnos. Turno mañana de 7 a 13 y turno tarde de 13 a 19. Cuidamos y contenemos a niños de 45 días a 4 años, brindándoles las condiciones ambientales, afectivas y de atención, asegurándoles un adecuado desarrollo integral en todos los aspectos. Aparte de brindar cuidados, también ofrecemos alimentación, que consiste en desayuno, almuerzo, postre, merienda y colación. La institución funciona hace 61 años, ayudando, colaborando, acompañando a los padres en la crianza de sus niños, en el momento que ellos tienen que cumplir con sus obligaciones, tanto laboral o estudio. El CDI es un espacio donde, además de cuidar y satisfacer las necesidades básicas de los niños,
Se realizan acciones educativas y pedagógicas a través de juegos y diferentes actividades con el fin de favorecer el buen desarrollo infantil. Por último, los invito a que nos visiten en las redes sociales, donde podrán ver las actividades que se desarrollan durante todo el año. Muchas gracias. Estamos en nuestra mesa de trabajo con materiales que habitualmente se utilizan en un proceso educativo con el método Montessori. Claro, con la pedagogía Montessori. Pedagogía Montessori. Veo que son sencillos, Patricia. Sí, totalmente. Si nos ponemos a mirar, me encanta este tablero. ¿Este que van a sortear? No, vamos a sortear este y aprovecho para mostrarlo. Ah, hermoso. Este tablero vamos a sortear entre todos los que comenten nuestro video y le den me gusta y se suscriban, ¿sí? Esto fue donado por un comercio local, una emprendedora local que aparece en su pantalla los datos para todos aquellos que quieran adquirir este tablero. Ahí en el graph están los datos y realmente muy lindo, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Y como... A ver cómo sostiene la pedagogía Montessori, se trabajan por áreas. Ajá. Y aquí en primer lugar tenemos aquí el tema de la matemática que tiene que ver con el conteo, sí. Inclusive con el área sensorial también que tiene que ver con el tacto, con lo que es esto que es más blando, con los sonidos, con esto, con las texturas, con lo que es rugoso y con lo que es liso. Claro, perfecto. Y en este sentido también las cintas para los chicos que son más pequeños, para los bebés, que tiene que ver con los colores. Para Montessori lo sensorial, digamos, el trabajo con los sentidos es el camino que se abre al conocimiento. Bien. Entonces, inclusive acá aparecen las vocales también que son pertinentes, que sobre todo tienen que ver con el tacto. Y esto son cosas de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Tal cual. Los chicos empiezan a reconocer el tema, esto les sirve para su propia vida práctica, para ponerse sus ropas. Te pregunto, Patricia, esto, por ejemplo, un tablero como este, ¿para qué edad sería o hasta qué edad? Y este tablero, porque tiene cierta aprehensión fina que tiene que ver con la motricidad fina, puede ser para 3, 4 años, de 2 a 5 años fácilmente. Perfecto. Porque les va a llamar la atención, porque el niño más pequeño esto lo va a manipular, a tocar. Sí. Después el niño un poquito más grande va a querer buscarle esto, ¿no es cierto? Si tienen sí. alguna correlación en el movimiento. Lo que es girar. Exacto, y inclusive el niño de 4 o 5 años ya va a querer reconocer las vocales. De 10. Sí, sí, muy pertinente. Lo mismo este tablero. Ese tablero, te comento y le comento a quienes nos están viendo, fue realizado por estudiantes de la Tecnicatura de Niñez, Adolescencia y Familia del Instituto José Manuel Estrada. Muy alumnos practicantes de tercer año realizaron 5 tableros como con diferentes características y lo donaron al CDI, ahora por el CDI Rosa Guarú, al CDI Rosa Guarú. Muy interesante. Y los chicos, verlos trabajar con esto, horas se quedan, tocando, mirando, preguntando. En primer lugar le llama la atención los colores, sí. Después la posibilidad de manipular, y por eso hoy hablábamos de la importancia que tiene el educador, el guía Montessori, porque tienes que darles el tiempo necesario para que manipulen, para que investiguen. Acá hay un cierre o algo que se abre, ¿no es cierto? Aquí, bueno, como un monedero. Acá también aparece el tema de los cierres, acá hay las texturas, el trabajo con textura, los pompones, y acá el tema de los cordones. Tienen aromas. Totalmente, acá en los giran. pestillos. Todo esto favorece la autonomía, favorece la elección de lo que van a trabajar. Vos mismo me decís que estaban horas, claro, porque les llama la atención. Sí. Es distinto presentarles algo totalmente cerrado, algo, digamos, que no les despierta el interés, que presentarles un panel Montessori.
Perfecto. Y además esto lo puede hacer cualquier mamá, cualquier papá, tío, abuelo, lo puede hacer en la casa, sí, como un obsequio creativo. Con los materiales que tenga, un cierre o unos pompones o estas cintas, ¿no es cierto? También, o esto también que les presenta cierta, lo llama la atención. Lo mismo esto de abrir y cerrar, que tiene que ver con el área de la vida práctica, el tema de los broches, como hablábamos hoy más temprano, el tema de poder manipular con harina, con maicena, con agua, preparar masa, todo esto les, inclusive, yendo un poquito más adelante, esto les favorece y los prepara para la escritura. Bien. ¿Y cómo trabajamos con esto, Patricia? Porque veo muchos materiales y... ¿Cómo trabajo con esto? Bueno, esto por ejemplo es para los niños más pequeños. Bien. Les llama la atención los colores y la posibilidad de manipularlos, porque estos aros, ¿no es cierto?, de plástico que están forrados, y cuál es el sentido de esto, los colores. Los colores. Y no les presenta riesgo a los chicos. Bien. Eso es una característica de los materiales Montessori, tienen que ser seguros, sí, y tienen que ser, de fácil manipulación por los niños. ¿Se enseña colores con esto? No los colores, no, un niño pequeño no, le llama la atención los colores, bien, que va abriendo como el camino hacia más adelante reconocer los colores. Okay. Entonces digamos, como que los sentidos se van educando, bien, se va avanzando se va progresando, ¿no es cierto?, en la adquisición de lo que tiene que ver con los colores, con las texturas, con la diferenciación, la clasificación. Si yo hago algo como esto, ¿para qué edad podría...? Siempre estamos, esto de 0 a 2. 0 a 2 años le puedo hacer esto a mi sobrino, por ejemplo. Perfectamente, sí, perfectamente. Yo se los hice a mis nietos en su momento cuando eran bebés. Ajá. Y les llama la atención, lo manipulan, lo tienen, inclusive el movimiento. En algunos lugares he visto que se les pone cascabeles también. Siempre el cascabel tiene que estar cosido, no tiene que estar pegado, tiene que estar cosido para que no salga. Exacto. Y un niño que va manipulando esto, ¿qué habilidades adquiere o qué...? Y bueno, en primer lugar, como te decía recién, en primer lugar estamos trabajando lo que tiene que ver con la vista. La vista. La vista. Si le agregamos, como te decía recién, cascabeles o algún objeto que le haga ruido, con la audición. Sí. Y sobre todo le llama la atención porque no es algo convencional. A nosotros adultos nos llama la atención porque estamos acostumbrados a ver juguetes de determinada manera, ¿no es cierto? Y esto le llama la atención por el color, inclusive hasta los chicos los muerden, porque también se conoce a través, ¿no es cierto?, de manipular, ¿no es cierto?, con la boca, que los chicos llevan las cosas a la boca, entonces hay que tener cuidado también cómo se les presenta. Y esto no le ofrece riesgo ni peligro. Estuvimos conversando con dos especialistas también, con Bettina Sazón y con Marly Zacarías, y ellas recomendaban que durante el juego se pueda dialogar con el niño, que se pueda explicar lo que está aconteciendo, de manera también de ir facilitando, a través de la narración, ir facilitándole el aprendizaje, el conocimiento. ¿Vos recomendás también totalmente que a medida que yo juegue con los niños, yo pueda conversar con ellos y de ahí, del propio diálogo, va saliendo cosas totalmente creativas en el niño? Claro, ¿cuál es la cinta más larga? ¿De qué color es la cinta más larga? ¿Cuál es la cinta más cortita? Este es el color verde agua. ¿Qué puedo hacer con este aro? Claro, ¿qué puedo jugar? A veces se lo ponen como aro, a veces se lo ponen como coronas. No, tienen una... Y ahí empezamos a desarrollar la creatividad de los niños también, ¿eh? Inclusive, lo que quiero que quede muy claro es que la escuela hoy día, ¿no es cierto?, el nivel inicial, el trabajo en los CDI, tienen muchas cosas que tienen que ver con la pedagogía Montessori. Quizás a veces los docentes hacen cosas y no saben que están haciendo cosas que responden a ese paradigma. Exactamente. No entran en conflicto. Perfecto. No entran en conflicto, todo lo contrario. ¿Y esto qué es, Patricia? Y allí pasaríamos a la otra mesa que tiene que ver todo con el área de la lengua, del lenguaje. ¿Esto qué área es, lo que acabamos de ver? Esto tiene que ver con el material sensorial y con el área de la vida práctica. Sensorial y vida práctica, todo esto. Hablábamos de regar una planta, ¿no es cierto? Bien. Hablamos de trabajar inclusive con los broches, el tema de... Hay unas soguitas que se suelen poner en el jardín, que se ponen en las ropas. Todo tiene que ver con la vida práctica. Perfecto, desarrollar esas habilidades. Bien. Bueno, pasamos entonces a la otra Y esto mesa. se trabaja libremente. ¿Ah, sí? Libremente. Se cuelga y la maestra, si en determinado día tiene organizado o ve que los niños necesitan un espacio como que de tranquilidad,
Los paneles los saca y que los chicos comiencen a relajan manipular, muchísimo a con trabajar. Sí. Aparte que esto es algo totalmente autónomo. Es el niño y el panel. Es verdad, lo he visto, así es que sí, realmente lo he visto. Bueno, vamos a pasar a la otra mesa. Perfecto. Estamos en nuestra segunda mesa de trabajo. Patricia, ¿esta clasificación de qué? Bien, esto corresponde al área del lenguaje. Área del lenguaje. El área del lenguaje y acá más adelante el área de las matemáticas. ¿Qué se propone desde la pedagogía Montessori trabajar con el área del lenguaje? Lo que busca es preparar a los niños para la lectoescritura. Ajá. Eso es lo que busca. Acá en primer lugar lo que podemos ver son letras, ¿no es cierto? Letras móviles. Estas letras tienen la característica de que no tienen color. Entonces, al no tener color, el control del error va a estar dado en que el niño va a buscar encastrar las letras en los lugares que le corresponden. Es la forma lo que va a predominar como criterio de selección. Correcto, digamos. la forma. Entonces, obviamente que una N no la van a poner en la voz, van a ir buscando, ¿no es cierto?, hasta lograr el Acá el niño autogestiona su aprendizaje. Su propio conocimiento y a su vez controla el error. Perfecto. Obviamente que esto le va a llevar un tiempo. Sí. Y entonces el docente o el guía o la mamá tiene que estar preparada a esperar. ¿Cómo se puede hacer esto en casa? Recortando las letras, ¿no es cierto? Preparar un abecedario, recortar las letras, puede ser en goma eva o en cartulina o con el material que tengan en casa. Se puede poner sobre una mesa o sobre una cartulina de un color contrastante y hacer que los chicos vayan acomodando las letras. Recorto estas letras, tengo una cartulina donde tenga las formitas de las letras. Exactamente. Y dejo que el niño vaya ubicando. Vaya trabajando, que vaya trabajando. De 10. Los está preparando para la lectoescritura. ¿En qué edad? Y esto 3, 4, 5 años. 3, 4 y 5 Desde años. 3 en adelante. Bien. De 3 en adelante. Parece tan sencillo, Patricia, sin embargo, deja en ellos una impresión importante. Tienes, ¿no? sí, obviamente, porque digamos, en primer lugar, ellos mismos van a preguntar, ¿qué letra es esta? ¿Qué letra es esta? ¿Dónde va? Y ahí sí que es fundamental la presencia del adulto preparado. Ahí habilita exactamente, a la interacción, a la interacción. Perfecto. De la misma manera como en casa y con más razón en la situación, ¿no es cierto?, de clase, en el aula, en la salita, mejor dicho. Bien. ¿Y estas frutas? Y estas frutas tienen que ver con lo que se llama en pedagogía Montessori el emparejamiento. 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 Acá nosotros observamos, por ejemplo, la imagen de una sandía, acá la sandía entera y acá la sandía por la mitad, ¿no? Esto acá está presentado así de manera tal que quienes visualicen puedan identificar, pero esto se presenta así, separado. Entonces, ¿qué hace el niño? Va a buscar los pedacitos, la figura que le corresponde, ¿no es cierto?, emparejando sandía y sandía. A partir como que de un juego comienzan a reconocer las letras. Entonces, llegado el momento, ¿cómo comienza? Con la S de sandía. Y se van estabilizando ciertas sílabas y ciertas letras. Reitero que es un trabajo que tiene su tiempo y tiene su progresión, no es que de un día para el otro. Claro. Los chicos van a apropiarse de la lectoescritura. Lo que sí tienen que acostumbrarse a manipular, a reconocer. Por ejemplo, acá naranja, que es algo de nuestra zona, con la N de naranja, acá en lo que le corresponde a la media naranja y aquí a la naranja entera. ¿Se va familiarizando un poco con las letras? Totalmente. Es una inmersión a las letras, ¿no es cierto?, a la lectoescritura. Esto es facilitarles también un poco el proceso de aprendizaje cuando llega a primer grado. Una maestra que recibe a un niño que ya ha tenido contacto con este tipo de elementos, con reconocer algunas letras o por lo menos el sonido, haber emparejado, es un proceso que le facilita mucho. Realmente, porque va reconociendo, no le son ajenas, digamos, estas formas y estas imágenes. Inclusive acá otro tipo de trabajo que presenta las figuritas, digamos los elementos, los animalitos, y aparece escrito en imprenta, aparece acá por ejemplo vaca. La vaca. La vaca. Que tengo acá el nombre. Exacto, y tenemos el animalito. Entonces, ¿cómo se trabaja? Fíjate dónde encontrás la imagen de la vaca para poner al lado de la vaca.
y va a venir seguramente buscar entre la cantidad de imágenes que se le va a presentar, va a venir y va a buscar la vaca y va a buscar su emparejamiento con la figura, ¿no es cierto? Con el muñequito y el... Y a partir de ahí saber, bueno, ¿y cómo se escribe o cómo es el nombre? Y acá tenemos el nombre. En imprenta mayúscula, en imprenta mayúscula. Bien. Vuelvo a reiterar, esto es un proceso que generalmente lleva 5 o 6 meses de trabajo en el aula, porque es progresivo. Va a haber niños que de acuerdo a la familiarización que tengan con material bibliográfico, con cuentitos, libros de cuentos, revistas, van a tener más facilidad. Entonces, insisto en la importancia que tiene que en la casa también los chicos vean revistas, vean libritos de cuentos, en la escuela también, en la salita que estén en los estantes a nivel de ellos, para que digamos que no les sea ajeno lo que tiene que ver con las letras, con las palabras, y a partir de allí, bueno, comenzar la aventura tan maravillosa que es aprender a leer y escribir, que hoy día es fundamental. Es fundamental y bueno, nos están dando muy buenos resultados algunas evaluaciones que se realizan a nivel país. Terrible, terrible. Creo que un trabajo muy importante que tenemos las familias es empezar a ayudar a los niños a familiarizarse con estos elementos, con letras, con las vocales, con palabras, de manera tal que cuando llegue a la instancia de la escuela le resulte mucho más fácil. A veces se deja todo en la escuela, pero y es muy difícil, los tiempos son acotados, son muchos niños en un aula, y la verdad que la familia hoy podría facilitar y además hacer que su hijo no sea una experiencia traumática también tener que aprender. Sobre todo ante digamos que estos son todo estrategias. Sí. Son estrategias basadas en la pedagogía Montessori. Hay otras metodologías que se trabajan en el jardín que también son válidas, en el jardín y en la escuela primaria. Pero ¿cuál es una realidad hoy ineludible? Que tenemos que comprometernos, comunidad educativa y familia, en hacer que los chicos sepan leer y escribir. Hemos delegado en la escuela toda la responsabilidad de la educación, y realmente siempre ha sido una función compartida, escuela-familia. Sí, totalmente. Hay un autor, Narodowski, que hablaba de la alianza escuela y familia. Esa alianza tiene que volver a reeditarse, porque los resultados nos están mostrando la necesidad del compromiso de la comunidad educativa y de las familias. Totalmente. En el aprendizaje de la lectoescritura. Totalmente. Bueno, nosotros hicimos... Te agradezco mucho, Patricia. Al contrario, gracias a vos. Fue un aporte, a todo el equipo. Sí, ¿no? La verdad que tenemos un lindo equipo que estuvo detrás de todo esto que estamos viendo ahora. Y bueno, es un aporte que damos a las familias para empezar a pensar. Hay elementos que son fáciles, que son económicos, que si tenemos ganas, paciencia e interés en que nuestros niños progresen, podemos realmente facilitárselos desde el hogar y también aplicarlo como lo estamos haciendo en las instituciones educativas. Nuestros niños son nuestros tesoros. Absolutamente. Entonces tenemos que trabajar para que estos niños el día de mañana sean adultos alfabetizados, que puedan comprender perfectamente de qué se trata todo esto. Totalmente. Y el camino, saber leer y comprender textos. Gracias, Manuel, por la invitación. Por favor, gracias por estar con nosotros y a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este video. También quiero agradecer a Débora Inito de Diseño Creaciones, quien nos obsequió este tablero que vamos a obsequiar y vamos a sortear entre todos aquellos que den un like a este video y hagan comentarios. Muchas gracias por estar. Nos vemos en el próximo programa.